En los últimos meses, la paz social de las calles catalanas ha sido totalmente violentada por una serie de grupos ultras y radicales que se enfrentan a la policía con inusitada violencia. Los expertos no hablan todavía de borroca a la catalana, pero sí advierten que si este tema no se ataja desde ya, puede acabar en unas consecuencias mucho más graves. En estos momentos en Cataluña actúan impunemente una serie de grupos radicales que van desde los independentistas violentos a los antisistemas, pasando por ocupas o por los autoproclamados indignados. Ayer, el juez de la Audiencia Nacional, Eloi Velasco, se desplazó a Barcelona para tomar declaración a los diputados que fueron agredidos el pasado mes de junio por los seguidores de estos grupos radicales. Objetivo ha tenido acceso a la información de la policía en la que identificamos a los agresores y descubrimos que muchos de ellos tienen antecedentes por actos similares de violencia callejera. Son jóvenes reincidentes que se han beneficiado de la permisividad de los años del tripartito. Aquellos polvos han traído este lodo. Esta noche, en Objetivo, Cataluña, violencia callejera. Del pacifisme que s'havia anunciat es va passar a la violència, a la intimidació i a la coacció. I en aquest sentit és evident que el dispositiu policial segurament estava previst en unes circumstàncies de major tranquil·litat i es va haver d'enfrontar a una cale borroca organitzada per part de gent d'extrema violència. Una cosa que nunca entenderé, ¿no? En el País Vasco alguien pone una bomba en un cajero y se considera atentado terrorista. En Cataluña alguien pone una bomba en un cajero y es un acto vandálico. No compartir el ideario del nacionalismo en demasiadas ocasiones te conlleva amenazas, coacciones e insultos. Hablar de una borroca catalana es un poco excesivo. Sí que es cierto que en muchas cosas se copian estrategias similares a lo que podría ser la llamada borroca. En los últimos meses, las calles de Cataluña han sido el escenario de fuertes disturbios protagonizados por grupos de incontrolados y radicales de distinto signo. En ocasiones se han puesto en jaque a las fuerzas de seguridad y al mismísimo Estado de Derecho. Son los de siempre, jóvenes reincidentes y fichados por la policía que se han beneficiado de una cierta permisividad durante los años del tripartito. No solo han podido reorganizarse con plena impunidad, sino que también han recibido subvenciones oficiales con las que han financiado sus actividades. Y aquellos polvos han traído estos lodos. Hoy día, en Cataluña existe una amplia oferta de grupos independentistas, anarquistas y antisistema, incontrolados y extremistas, que se manifiestan con una inusitada violencia, lo nunca visto. Jo crec que cada vegada l'independentisme està pujant, que hi ha més gent independentista i segurament això, aquest auge de l'independentisme és degut a les injustícies que ens fa l'estat espanyol. Se creen con la superioridad moral de decirte en una carta que te vayas de Cataluña, que es mi tierra, que no hagas política aquí, que si no te van a matar en 3 meses. Se dice claramente que los terroristas de Terra Lliure eran patriotas radicales, exactamente igual que en el País Vasco se manipulan las mentes. Hemos pasado de esa situación de permisividad total que ha mal acostumbrado a mucha gente y a muchos grupos, hemos pasado a una mano dura muy firme, que es la que está llevando a cabo el conseller Felip Puig. L'esquerra independentista catalana està molt perseguida. En la meva persona doncs, sí que també ho he viscut a flor de pell. Persecuciones, vejaciones, insultos, empujones. El último debate de los presupuestos del Parlamento catalán se convirtió en la caza al hombre. Lo que comenzó como una concentración pacífica a la puerta del barcelonés Parque de la Ciudadela
derivó en ataques feroces contra los diputados. Objetivo ha tenido acceso en exclusiva a las fichas policiales de los manifestantes investigados por la Audiencia Nacional. La mayoría tiene antecedentes por altercados públicos. Según la Consejería de Interior, 400 activistas violentos aprovechaban las movilizaciones, como la del 15M, para infiltrarse entre los manifestantes pacíficos. Muchos de ellos eran viejos conocidos de la policía y expertos en guerrilla urbana. Hay un grupo reducido que se infiltra y acaba reventando, pues sea si es una celebración deportiva, como si es una manifestación en contra del Plan Bolonia, como si és lo del movimiento 15M. I allò que se'ns havia dit, i que molts varen creure, segurament, es va convertir en una espècie de cale borroca organitzada en els carrers, en aquest cas del voltant del Parlament de Catalunya. I, per tant, del pacifisme que s'havia anunciat es va passar a la violència, a la intimidació i a la coacció. Sí que es cierto que en muchas cosas se copian estrategias similares a lo que podría ser la llamada borroca. Estos son algunos de los activistas que participaron en el bloqueo al Parlamento catalán. Las fuerzas de seguridad identificaron a 11 de los cabecillas gracias a un análisis de más de 20.000 imágenes obtenidas a través de las grabaciones de las cámaras de seguridad y los cajeros automáticos. Varios de los detenidos tienen antecedentes que demuestran que no son tan pacíficos como han querido hacer ver en la Audiencia Nacional. Javier Orellana, por ejemplo, responde a 5 antecedentes por delitos contra el patrimonio, daños, amenazas, tenencia de armas y explosivos y hasta por terrorismo. Este otro, Ciro Morales, fue detenido en 2010 por desórdenes públicos y resistencia a la autoridad durante un homenaje a la colaboradora de ETA, Laura Riera. Como puede verse en estas imágenes, varios manifestantes acosan al diputado catalán Alfons López Tena. Objetivo ha identificado a sus agresores y ha comprobado que varios de ellos cuentan con antecedentes. Esta mujer se llama María Durán. A su lado, el joven de la gorra, Villanueva, persigue al parlamentario. Y esta manifestante que le agrede es Alejandra Calderón, detenida en varias ocasiones por los Mossos d'Esquadra, acusada de usurpación, resistencia a la autoridad y daños. Entre los asaltantes también está el italiano Daniele Vinci, quien tiene un amplio historial delictivo en Cataluña por hurtos, desórdenes públicos, usurpación, agresión a agentes de la autoridad y lesiones. El que increpa a López Tena es Francisco Cobos, miembro del movimiento Ocupa en Barcelona. Algunos de los detenidos son habituales de los juzgados. Antonio Dols, por ejemplo, ha sido detenido hasta en 23 ocasiones por disturbios públicos, ocupación de inmuebles, lesiones y daños. En 2009 se libró de la cárcel tras ser indultado por el gobierno de Zapatero. Y muchos de ellos eran antisistema, que poco tenían que ver con lo que yo había visto en Plaza Cataluña o en Sol. Era gente que, digamos, estaba organizada para reventar un poco la sesión parlamentaria y lo consiguieron porque el dispositivo de Mossos y de Felip Puig tampoco fue ninguna maravilla, la verdad. La gestión del responsable de Interior del gobierno catalán fue duramente criticada por la falta de previsión y la desorganización del operativo policial. Mientras más y un reducido grupo de diputados accedían a la Cámara en helicóptero, el resto tuvo que atravesar una masa de manifestantes descontrolados sin apenas protección. Yo creo que esto se debe a una provocación hecha por el consejero de Interior, por Felip Puig. Lo que hizo fue dejar que, bueno, cuando había aquí toda una serie de personas que protestaban, y están en su derecho de hacerlo, y se manifestaban, dejó que 120 y tantos diputados, más 300 y pico personas que trabajan en el Parlamento, tuvieran que atravesar a pie en medio de toda la gente que estaba protestando, con lo cual lo que hacía el consejero era poner una trampa para que los propios indignados, o miembros de los indignados, actuaran violentamente. La unidad de antidisturbios de Mossos d'Esquadra, sin embargo, está habituada a situaciones como esta. En Cataluña y sobre todo en Barcelona, los grupos antisistema de órbita anarquista y los radicales independentistas son especialmente activos.
fins que no es garanteixi el dret a l'autodeterminació dels pobles a l'estat espanyol, això no serà un estat democràtic. Las alarmas se disparaban de cara a esta manifestación. Un mitin de la formación ultraderechista Democracia Nacional esa misma mañana calentaba los ánimos de los jóvenes independentistas. Y un concierto de extrema derecha terminaba por convencerles de que debían ir en busca de sus enemigos declarados. Fuéramos gente anormal o algo, ¿sabes? No sé, os veo a todos aquí grabando, ¿sabes? Aquí echando fotos aquí fuera, ¿sabes? No sé lo que buscáis. ¿Cómo estáis? ¿Terrorista o algo? La tensión a la puerta del local se palpaba. Un joven skinhead increpaba al equipo de objetivo. Sí, nos vimos con vosotros. Yo arreglaría más de uno, ¿sabes? Yo solo arreglaría más de uno, ¿sabes? Con mis cojones, ¿sabes? Estáis en un movimiento, los catalanes, reivindicando la puta mierda que reivindicáis. Eso lo reivindicáis, una puta mierda, ¿sabes lo que reivindicáis? La presencia de los periodistas le incomodaba, desconocedor de que un grupo de antisistemas estaba a punto de reventar el concierto. El asalto es tan fulminante como rápido. En cuestión de un minuto aparecen los antidisturbios. Pese a la espectacularidad de las imágenes, la refriega se salda tan solo con 2 detenidos y otros tantos heridos. Es quizás la materialización más clara de la fuerza que están teniendo en Cataluña algunos grupos independentistas radicales, que cada vez se están haciendo más visibles y que cada vez están tomando más la ciudad, en el caso de Barcelona o Cataluña, como propia, ¿no? El de 2011 ha sido un año especialmente fatigoso para los Mossos d'Esquadra. A las minoritarias manifestaciones del movimiento Ocupa independentista en Barcelona se ha sumado la explosión del movimiento del 15M. Las cargas policiales han provocado feroces críticas por parte de los movimientos alternativos. Han llamado a los Mossos d'Esquadra, ahora cada día están, ¿no? Represores, asesinos, decidle a vuestras familias lo que estáis haciendo, a ver si están orgullosos. Esto sobre todo a partir del reventón del movimiento de los indignados. Solo hay que mirar las estadísticas, ¿no? La cantidad de policías heridos que también hubo y la cantidad de manifestantes heridos que hubo, ¿no? Con la diferencia que mientras que nosotros éramos 400, 500 personas, ha habido 40 policías heridos y por el otro lado eran más de 3.000 personas y hubieron pues 70 heridos, ¿no? Si hacemos la proporción, yo creo que hubo muchos más heridos por parte de la policía que por parte de los manifestantes, ¿no? La policía catalana no siempre había actuado con tanta contundencia. Durante el mandato del tripartito, los Mossos denunciaron al consejero de Interior, el líder de los verdes, Joan Saura, por sus tibias respuestas policiales frente a la violencia del movimiento antisistema. Había cierta permisividad y cierta tolerancia en base a estos grupos que te comento, más de la línea de lo que serían los antisistema y los ocupas. La huelga general de 2010 fue el episodio que confirmó cómo la Generalitat había perdido el control de la situación. El centro de Barcelona fue tomado por radicales violentos que se parapetaron en la antigua sede de Banesto, ocupada pocos días antes. Los furgones de los Mossos d'Esquadra estaban dando vueltas por Paseo de Gracia mientras les estaban tirando vallas, piedras, pintura, les estaban tirando de todos y ellos solamente hacían una serie de detenciones y cargas selectivas. Pero la imagen era la de, no sé, la de 800 personas lanzando cosas a la policía que simplemente circulaba, hacía trayectos en círculo por un paseo. El movimiento Ocupa es especialmente fuerte en Barcelona. Durante mucho tiempo la tolerancia fue total. Inma Mayol, esposa del propio Joan Saura, daba idea en una entrevista de la complacencia de parte de la clase política hacia los ocupas cuando era tercera teniente alcalde de Barcelona. Són gent que moltes vegades, de forma absolutament pacífica, han ocupat espais que portaven anys i anys desocupat i li han donat una funció social. Per mi, aquesta ocupació no és rebutjable. Pero la realidad de las casas ocupas en Cataluña no siempre se acerca a valores pacíficos. En el barrio de Gracia, edificios como este sirven para organizar actos ilegales. Fue el caso del homenaje a Laura Riera, condenada por colaborar con ETA al facilitar información a la banda terrorista para asesinar al concejal popular de Viladecavalls, Francisco Cano. Entre
Lo que ocurre con una parte del movimiento Ocupa en verano en las fiestas de Gracia, donde incluso llega a haber una pequeña marcha proetarra. Lo que ocurre con la parte violenta de los indignados, lo que ocurre con los más violentos de los independentistas. Ahora mismo en Cataluña realmente es que, bueno, llevamos unos meses que son varias manifestaciones a la semana. En el último informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en su apartado dedicado al terrorismo, se destaca la colocación de artefactos explosivos caseros en lugares como los ayuntamientos de Barcelona y Cornellá, o en el Consulado de Chile en la ciudad condal. Los autores de todas estas acciones violentas, conocidas eufemísticamente como terrorismo de baja intensidad, no han sido identificados. El anarquismo no es el único quebradero de cabeza de los Mossos d'Esquadra. El otro foco de violencia antisistema sobre el que centran su atención es el independentismo radical. Una extensa red conformada por partidos, movimientos juveniles, sindicatos y plataformas en defensa de la lengua. Algunos de ellos, como la organización juvenil Maulet, son descendientes directos de Terra Llure, el grupo terrorista catalán que dejó un muerto y decenas de heridos en los más de 200 atentados que perpetró durante los años 80, y de su brazo político, el Movimiento en Defensa de la Tierra. De los sectores más radicales aparecen los maulets, que serían, digamos, un tipo de militantes independentistas, marxistas, que pretenden la lucha armada al estilo de ETA. Y de ahí se originará Terra Lliure, el MDT, o sea, movimientos ya claramente vinculados incluso orgánicamente con ETA, ¿no? Aquí sí que hubo gente, evidentemente, utilizando el terrorismo, pero no tuvieron un respaldo social en absoluto. Es decir, cuando empezaba Terra Lliure a atentar de una forma continuada, inclusive, ya salió gente diciendo que eso no era el camino, que no eran las maneras, que no había que llegar a eso. La banda se disolvió en 1995 y la mayoría de sus miembros optaron por la lucha política ingresando en Esquerra Republicana. Se autodisuelve la organización armada Terra Lliure y a partir de aquí se incorporan a la acción democrática y pacífica. Yo creo que eso es una gran noticia. Esquerra Republicana, que no era independentista, ni nunca se había proclamado independentista, sino que era federalista, asume por primera vez la independencia como objetivo político y se radicaliza. Y entonces la radicalización de Esquerra Republicana lleva a que se radicalice también el discurso de convergencia y unión. La vía más radical, sin embargo, continuó en el Movimiento Catalán de Liberación Nacional, conformado por partidos políticos como las Candidaturas de Unidad Popular u organizaciones juveniles revolucionarias como Maulets. Objetivo ha entrevistado en exclusiva a uno de los líderes de este movimiento. La lluita de Maulets va començar a l'any 88. Llavors, bueno, des de llavors fins ara doncs, hi ha hagut molts canvis. En aquell moment Maulets venia de l'herència de Terra Lliure, per tant era un moment doncs, molt combatiu, amb la lluita al carrer. A sus 25 años, Eudald Calvo puede presumir de ser concejal en un ayuntamiento y estar entre los cabecillas del independentismo más radical. En 2010 fue detenido acusado de los delitos de asociación ilícita, desórdenes públicos y agresión durante las manifestaciones contra el Plan Bolonia. La policía señaló a Eudald, muy activo en las protestas, como el líder del movimiento estudiantil. Los cargos, sin embargo, han sido retirados. Denúncies contra el moviment estudiantil per desordres públics o danys o qualsevol altra història, doncs n'hi havia hagut molts. I de fet n'hi ha molts, i molts van anar a judici i el 90% els van guanyar. Uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con cualquier plan, pero me parece que en el momento de expresar ese desacuerdo jamás se puede utilizar la violencia como excusa, jamás se puede incendiar y romper mobiliario urbano y jamás se puede hacer lo que se hizo en la ciudad en aquel momento. Eudald y sus compañeros de Maulets no descansan. Hoy, 12 de octubre, han organizado una fiesta para protestar contra la hispanidad. El ayuntamiento, gobernado por CiU, les ha dejado la plaza para organizar lo que ellos llaman una comida popular. Todo está dispuesto: parafernalia separatista, pancartas reivindicativas y banderas independentistas. Visca els països catalans!
Visca la independència i la revolució! Aquí todo está pensado para reclamar la independencia de unos países catalanes que incluyen la Comunidad Valenciana, Baleares, el sur de Francia y una franja de Aragón. Se les adoctrina con que Cataluña es de Salses a Guardamar, de Fraga a Mahón. Ni Salses está en Cataluña, que está en el sur de Francia, ni Guardamar, que está en Alicante, ni Fraga, que está en Aragón, ni Mahón, que está en Baleares, son hoy parte de Cataluña. Pero a todos los críos, a todos los chicos, se les dice que Cataluña es grande, es inmensa y está perseguida. Y con ese lenguaje lo que generan es odio, por supuesto, a esas otras comunidades que, pues evidentemente, les han arrebatado esos territorios. Pues naturalmente la mayor parte de las, digamos, del utillaje simbólico de estos grupos, pues es un utillaje que no resiste una mirada fría, desapasionada y racional, ¿no? Otra cosa que es paradójica es que si se consiguiera la independencia de los països catalans, pues el nacionalismo se convertiría en una minoría política. ¿Por qué? Porque sumarías Valencia, donde la mayoría de gente vota al PP, en Baleares está gobernando el PP, en el sur de Francia el partido más votado es el Frente Popular de Le Pen, y por lo tanto el independentismo o el nacionalismo quedaría como reducido políticamente, ¿no? Maulets siempre ha tenido como modelo a Jarray, las juventudes de ETA ilegalizadas por el Tribunal Supremo. Total solidaritat amb la resta de lluites, sobretot perquè al final, a cap i al fi, compartim l'estat que ens oprimeix, ¿no? Ya sabemos que Maulets y Jarray y todos esos grupúsculos pues tienen relaciones entre ellos, y la relación de Jarray con ETA está hiperdemostrada y a nivel de sentencia judicial, con lo cual no hay nada que discutir, ¿no? Claro, es evidente que hay esa relación. Por eso yo entiendo que esa relación no hay que tenerla. O sea, podemos repetir lo mismo. El que quiera ser independentista, que lo sea, solo faltaría, pero por favor, que se cuide las amistades que tiene. Es frecuente que existan estos nexos y estos encuentros entre este tipo de grupos, y que a partir de estas colaboraciones pues pueda surgir alguna estrategia común. Nosotros estamos pendientes y vigilantes de esto, y en el momento en que se detecta pues se actúa, ¿no? Los problemas de Eudald con la justicia, sin embargo, no han terminado. Tendrá que conciliar su labor como concejal en el Ayuntamiento de Argentona con una imputación por la agresión a la líder de UPyD, Rosa Díez, cuando ésta se disponía a dar un discurso en la Universidad Autónoma de Barcelona en 2010. La agresión a Rosa Díez no es un episodio aislado en Cataluña. La crispación ha provocado que políticos y activistas sufran presiones por parte de radicales. Esto fue lo que escuchó Alberto Fernández, líder municipal del PP en Barcelona, durante la diada en 2007. Los Mossos d'Esquadra ni siquiera tomaron declaración al autor de las amenazas. Es evidente que cuando los radicales, antisistema o independentistas amenazan a dirigentes del Partido Popular por expresar nuestro sentimiento catalán y español, existe una cortina de humo, una indulgencia, un silencio ante estas amenazas. El Partido Popular encargó una investigación privada y descubrió que se trataba de un miembro de Esquerra Republicana de Cataluña, candidato en las listas municipales de Montmeló. Las amenazas le salieron baratas. Al admitir su responsabilidad, no se celebró el juicio y tan solo tuvo que pagar 150 euros. Cuando hay una agresión hacia aquellos que no pensamos como los independentistas, se silencia, se minimiza o se pretende simplemente pasar de puntillas para evitar cualquier tipo de condena tajante y evidente de estos hechos. Es una doble vara de medir que evidentemente es inaceptable. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, también sufrió las macabras ocurrencias de los cachorros del independentismo violento. En 2007 recibió una carta con una bala auténtica encima de una fotografía de su rostro, en cuya frente habían dibujado un reguero de sangre.
se creen con la superioridad moral de decirte en una carta que te vayas de Cataluña, que es mi tierra, que no hagas política aquí, que si no te van a matar en 3 meses. Pues yo en el fondo soy un cargo público, represento un partido, digo lo que pienso y bueno, y también forma parte de tu cargo, ¿no? Pero claro, está esa gente que quiere pedir que sus hijos estudien en el colegio en bilingüe y no se atreven. Están esos comerciantes que no se atreven a decir no a las multas lingüísticas. Está esa gente que no se atreve a ir a clase y cuando están en clase pues denunciar que el profesor está haciendo apología del nacionalismo. Eso es lo que está pasando, eso sí que es preocupante porque eso es la realidad de que una minoría dominante que se siente con el poder que le refrenda, que le apoya, que le subvenciona, está coaccionando muchas veces la actitud individual de mucha gente, ¿no? La investigación condujo de nuevo a Esquerra Republicana. 2 jóvenes del partido admitieron su responsabilidad y fueron condenados a 1 año y 10 meses de prisión y una multa de 2.500 euros, aunque no fueron a la cárcel al no tener antecedentes. Las declaraciones decían que salieron de una reunión y salieron muy cabreados y decidieron que tenían que amenazarme de muerte. Entonces yo me pregunto, ¿qué hablan en sus reuniones? ¿Por qué generar ese odio? A mí, por muy cabreado que esté con la situación política, no se me ocurrirá en la vida ir a amenazar de muerte a la persona de otro partido democrático, ¿no? No es peligroso el que queme una foto del rey, pero sí que es peligroso el que piensa demasiado las cosas que quiere hacer y acaba enviando un explosivo y acaba enviando una bala, es decir, la preparación. Los miembros de Ciudadanos han sido objetivo en repetidas ocasiones de las iras de los radicales. En 2006, Arcadi Espada, uno de los fundadores de la plataforma cívica, sufrió una agresión por parte de los miembros de Maulets cuando pretendía dar una conferencia en Gerona. Bueno, fue un momento muy desagradable de mi vida, evidentemente, pero tampoco ha sido el único. Es decir, también han sido interrumpidas algunas de mis conferencias o mis charlas en otros lugares, por ejemplo en la propia universidad, etcétera. Bueno, forma parte naturalmente del matonismo de estos grupos. Ya digo que matonismo alentado por el poder, pero debo decir también que nunca he visto en peligro mi vida. Pero no parece que hayan detenido nunca a aquellas personas que reiteradamente pues, me han agredido, o han agredido otros miembros destacados de Convivencia Cívica Catalana o de la oposición al nacionalismo, ¿no? El profesor Francisco Caja, defensor del bilingüismo en las aulas, es también objeto periódicamente de pintadas amenazantes, agresiones e interrupciones durante sus clases en la Universidad de Barcelona. Estar hablando de Platón, por ejemplo, y que te aparezcan 8 encapuchados y te amenacen públicamente, llenen la facultad de pintadas diciendo caja fot al camp, en català és marxa-te, caja fascista, enemic de Cataluña, pues como comprenderá, y que te entre en el despacho y te lo encuentres destrozado absolutamente, pues como comprenderá no es... Tampoco es agradable que montes una recogida de firmas para defender la enseñanza bilingüe y te agredan físicamente en 2 ocasiones. Caja cree que son grupos como Maulets o el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes los que están detrás del acoso social que sufre la universidad. Decirle a un catalanista un poco exaltado que hay personas que son enemigas de Cataluña o enemigas del catalán es ponerles en el disparadero, es pintarles una diana en el pecho, ¿no? Paradójicamente, estos rebrotes de violencia se producen en un momento histórico para los catalanes. Hace años que Terra Lliure se disolvió y la policía desarticuló al Comando Barcelona. Cataluña ha sido una de las comunidades autónomas más castigadas por el terrorismo. Roberto Manrique lleva más de 20 años luchando para que la sociedad no olvide a las víctimas de la violencia. Él mismo es una de ellas. Pero desde hace un par de meses Manrique ha tenido que llevarse el trabajo a casa. La Generalitat le ha cancelado la subvención de los 20.000 euros con los que mantenía la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo por no considerarlo prioritario. Me entero que hay ciertos representantes, trabajadores de la Generalitat, y esto se publicó en prensa, o sea, no me lo invento yo, que se aumentaron el sueldo 12.000 euros al año y luego resulta que una oficina que valía 20.000 al año con 2 personas 24 horas dedicadas al día, 7 días a la semana, 12 meses al año, dedicadas exclusivamente al tema de víctimas de terrorismo. ¿Por 20.000 euros vamos a cerrar esto? En 1987 Roberto Manrique trabajaba como carnicero en el Hipercor de Barcelona
cuando la detonación de un coche bomba con 300 kilos de explosivos cambió su vida. Fue la mayor masacre de ETA, con 21 muertos y 45 heridos. Manrique estaba entre ellos. 9 días antes del atentado de Hipercor, 40.000 catalanes votaron a Herri Batasuna. Ahora a Herri Batasuna no creo que le voten aquí más de 200, si se presentaran. Desde entonces se dedica a apoyar a las víctimas catalanas, no solo a las que ETA asesinó y mutiló con sus bombas en la casa cuartel de Vic o en el atentado de Sabadell, o a las que arrebató la vida mediante tiros en la nuca como el socialista Ernest Lluch, sino también a los que sufrieron el terror de todas las bandas armadas que han actuado en Cataluña. Estos serían, digamos, todos los atentados ocurridos solo en Barcelona. Grapo, Milícia Catalana, Grupo de Acción Sindicalista, Terra Lliure, Moviment dels Països Catalans, ETA, evidentemente también. No hay una base de datos en ningún sitio, ni en el ministerio, donde aparezca todo esto. Todo lo que hay ahí, pues junto con lo de mi casa, son 13 millones de pesetas y está en un trastero. Yo estoy convencido que hay mucha gente que hay que encontrar que aún no saben ni que hay una ley de víctimas que les puede favorecer. Hay casos reales de gente que, sí, sé que hubo una explosión, perdí un dedo, pero es que a mí nadie me dijo que había sido una bomba o que había sido un atentado. Bueno, un zumbago me puso una bomba en casa. Sí, pero el zumbago ese era de una banda terrorista. Y no lo sabe la víctima. Es una lástima que teniendo el trabajo hecho, se haya parado ahora, sí. ¿Por falta de recursos? Bueno, pues bien, pues vale, pues es una pena. Cuando ya sabemos que hay otros recursos para otras cosas, quizá no tan sociales, pero sí más políticas. Los expertos en seguridad descartan la existencia de una borroca catalana en la línea de los jóvenes batasunos de Jarray, pero no ocultan su preocupación por la proliferación de actos vandálicos relacionados con el independentismo. Los violentos no solo ocupan edificios abandonados, también invaden las calles de Barcelona. Ese imaginario Castell estaría integrado por antisistemas, anarquistas, ocupas, independentistas radicales y más recientemente por miembros del 15M y por quienes se autodenominan indignados.